Buenos días, Antonio. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al tercer día de la segunda jornada de Historia Gaspar de Guzmán de Duque de Olivares. Hoy tenemos el gusto de presentaros a Antonio López Vega en una conexión desde Bali, a más de 13.000 kilómetros. Y Antonio López Vega va a hacernos la presentación de su ponencia Olivares en la obra histórica del doctor Marañón. Quisiera dar algunos datos sobre Antonio para que veáis, para que sepáis un poco, para que conozcáis un poco a Antonio. Fue nacido en Madrid en el 78 y es profesor titular de la Universidad de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón de la Fundación Ortega Marañón. Fue premio extraordinario de licenciatura y doctor por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis titulada Gregorio Marañón, Biografía Intelectual, dirigida por Juan Pablo Fusi en su trayectoria docente. Además de su trayectoria de la Complutense, también ha sido profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor visitante de numerosas universidades internacionales como la Universidad de Guadalajara, México, la Universidad Católica de Argentina o la Universidad de la Provincia de Buenos Aires, de este mismo país. La Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo o Visiting Scholar con la categoría de Senior Member Associated del Dr. Anthony College de la Universidad de Oxford, donde trabajó sobre 1914, el año que cambió la historia. En su trayectoria investigadora tiene reconocido 2 tramos de investigación y ha sido investigador principal del proyecto La biografía como género en la edad contemporánea, España, Argentina y México. Además, entre otros, ha participado en numerosos proyectos de investigación como miembro del equipo investigador Intelectuales y Científicos Españoles de Argentina, de Patriótica a la Institución Cultural Española al Exilio, Ministerio de Ciencia e Innovación y en editar a los clásicos del pensamiento español del siglo XXI, aplicación de las nuevas tecnologías a la investigación del legado de José Ortega y Gasset. En su obra escrita destaca su atención a la biografía, a la historia de los intelectuales, del liberalismo de España, de la ciencia y de la medicina. Entre sus publicaciones cabe destacar la edición crítica del epistolario inédito Marañón, Unamuno, Ortega de 2008. Sus medios académicos, recibiendo el elogio en la crítica especializada y que fue reconocida como el mejor libro del año por El Cultural. Ortega y Marañón ante la crisis del liberalismo, o con monografías como España y Estados Unidos en la era de las independencias, o 1914, el año que cambió la historia. Entre sus decenas de capítulos de libros y artículos de revistas académicas, incluidas en índices de calidad sobresalientes, destacan los que se ha publicado en revistas como Asclepio, Arbor, Revista de Occidente o el Boletín de la Real Academia Nacional de Medicina. López Vega ha sido igualmente director de Circunstancias, revista de Ciencias Sociales del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, y es miembro del Consejo de Redacción Revista CIAN, Revista de Historia de la Universidad. Su actividad investigadora fue reconocida con el Premio Julián Marías de Humanidades de la Comunidad de Madrid en la edición de 2012. Y en otras distinciones es miembro correspondiente de la Sociedad Peruana de Historia y profesor honorario de la Universidad de San Martín de Porres en este mismo país. Su proyección en la transferencia del conocimiento se reflejó en las exposiciones Gregorio Marañón, médico humanista y liberal, de la que fue comisario ejecutivo y cuya sede estuvo en la Biblioteca Nacional de Madrid y en el Centro San Marcos de Toledo, y también de la generación del 14, Ciencia y Modernidad, y también la Biblioteca Nacional, ambas inauguradas por Su Majestad de los Reyes de España. En su labor como gestor, López Vega ha sido nombrado en enero de 2019 el director del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, al tiempo que había sido director del Instituto de Humanidades y Ciencias de Salud Gregorio Marañón de la Fundación José Ortega y Gasset. Anteriormente, López Vega fue director de la Fundación Gregorio Marañón desde 2006 hasta su fusión con la Fundación Ortega y Gasset, donde posteriormente fue subdirector del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset entre 2011 y 2014. Entre otras actividades profesionales, cabe destacar igualmente que fue consultor histórico de Metroscopia o su labor como director de la Cátedra Gregorio Marañón que la Fundación Ortega Marañón y la Universidad de Guadalajara suscribieron en 2018. Además, ha publicado numerosos artículos en los principales diarios nacionales como El País, ABC, El Mundo, La Razón y entre otros.
También fue entrevistado en la sección Los intelectuales y España del diario El Mundo, que lo consideró una de las 100 personalidades del mundo del pensamiento de nuestro país en la actualidad. Y bueno, después de este resumen del currículum de Antonio, os dejo con él, ¿vale?, para que podamos disfrutar de su ponencia Olivares en la obra histórica del doctor Marañón. Pues muchísimas gracias por tan amable presentación. Y no, lo que más lamento es no poder estar con todos ustedes ahí esta mañana en ese rincón de nuestro país, en Andalucía, porque, bueno, pues las obligaciones profesionales me han traído hasta prácticamente las antípodas, con lo cual, pues, en primer lugar, quería excusar mi asistencia y comprometerme en algún momento a ir a visitarlos, pues estoy seguro que es un bellísimo rincón. Voy a compartirles una presentación para que no se les haga muy tedioso seguirme, dado que es mucho más interesante ir escuchándome al tiempo que ven algunas fotografías. Supongo que ya se ve, si no me lo hacéis saber. Y lo que me propongo hacer a lo largo de los próximos minutos es primero hacer un encuadre general de la biografía de Gregorio Marañón y después ya pasar a analizar su obra histórica y más concretamente el Conde Duque de Olivares, ¿no? En ese orden de cosas, conviene recordar que Marañón es exponente de la mejor tradición liberal española. Entendió el liberalismo como algo más allá de lo estrictamente ideológico, como una pauta de conducta. Un profundo humanista que, influido por su propia concepción de la medicina, para él ser liberal era algo consustancial a la persona. En este sentido, y cito, escribió que el sueño de la libertad es imprescindible para el bienestar, porque está unido al instinto de vivir. Se ama la libertad como se ama y se necesita el aire, el pan y el amor. Y en el prólogo a sus ensayos liberales afirmó que se es liberal como se es limpio, como por instinto nos resistimos a mentir. Entonces explicó que el liberalismo implicaba, primero, y cito de nuevo, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo, y segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios, sino por el contrario, son los medios los que justifican el fin. Pues bien, aquel liberal, que fue uno de los médicos más prestigiosos de nuestra historia, había nacido en el seno de una familia burguesa ilustrada. Su padre, Manuel Marañón, oriundo de Santander, próspero abogado en el Madrid de la Restauración, conservador y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia, hubo de asumir la educación de sus hijos en solitario como consecuencia de su temprana viudedad. Su esposa, Carmen Posadillo, madre de Marañón, había muerto en 1890 cuando éste contaba 3 años. Marañón dijo que de su padre y de 3 de sus amigos, Pereda, Menéndez Pelayo y Galdós, había recibido siendo niño la lección de la tolerancia. La amistad entre estas personas era tan dispares, el respeto que se mostraban, en definitiva, la libertad de espíritu que desde muy pequeño vio gobernar el ambiente de las reuniones que se celebraban en su casa, dejaría una huella indeleble en su modo de entender el liberalismo. La emblemática fecha del comienzo de la Primera Guerra Mundial, 1914, da nombre a la generación de Marañón, liderada por Ortega y Gasset, aquí en solitario y con Marañón y Teófilo Hernando en la foto contigua. Aquel fue el primer grupo generacional en España que no estaba formado exclusivamente por hombres vinculados al mundo de las letras. De hecho, su principal preocupación fue situar la ciencia española, en el amplio sentido de la palabra, en el nivel europeo. Aquel fue también el primer grupo generacional en el que cupieron hombres y mujeres, como María de Maeztu, pedagoga y muy vinculada al propio Ortega y Gasset y a Gregorio Marañón. Así, siguiendo esta aspiración de europeizar España, nuestro hombre, Marañón, amplió estudios en Frankfurt tras finalizar su carrera de medicina. En efecto, aquella generación del 14 tuvo una aspiración política, como veremos enseguida, que se involucró en la historia de España, pero
no dejemos de tener como telón de fondo que su principal aspiración fue, insisto, hacer de España una variable europea. ¿Qué significaba Europa para ellos? Significaba ciencia, significaba cultura, significaba educación, significaba universidad, significaba conocimiento, significaba competencia en el sentido más orteguiano del término, significaba cosmopolitismo en ese sentido, ¿no? Por tanto, cuando aquella generación tomaba carta de naturaleza con el famoso discurso de Ortega y Gasset en el Teatro de la Comedia el 23 de marzo de 1914, Viaje Nueva Política, en el que incoaba a su generación a impulsar una España nueva que acabase con la vieja política del sistema de restauración, lo que estaban impulsando aquellos hombres y mujeres de 1914 era lo que se llamó el accidentalismo, es decir, que hubieran las reformas estructurales que el país necesitaba, pero el sistema político que las gobernase era realmente irrelevante. Lo trascendental era que se llevasen a cabo aquellas reformas que transformasen la realidad del país. Gregorio Marañón, de este modo, como todos ellos, pensaba que su obligación y su modo de contribuir a la tan necesaria reforma del país estaba en su labor científica y clínica. De hecho, fue desde el comienzo de su ejercicio profesional donde se plasmó su compromiso ético como intelectual con la sociedad. Antes de acceder e intervenir en la esfera pública y política, Marañón brilló con luz propia en su ámbito profesional. Como es bien sabido, sus trabajos científicos y experimentales se centraron en la lucha contra las enfermedades infecciosas y en el impulso de la endocrinología, de la que fue pionero en nuestro país. Así, todavía muy joven, al filo de los años 20, gozaba ya de un amplio prestigio nacional e internacional como consecuencia de algunas de las aportaciones que había hecho a la ciencia clínica, como su descripción del síndrome pluriglandular, sus trabajos sobre insuficiencia suprarrenal, fisiopatología tiroidea, hipofisaria hipotalámica, su concepto de la edad crítica, sus aportaciones acerca de la emoción o sus investigaciones sobre los estados prediabéticos. Pues bien, cuando ya era una referencia, insisto, en el panorama científico y médico, Marañón comenzó a publicar artículos que, si bien estaban centrados en cuestiones médicas, reflejaban su profunda preocupación por la situación sociosanitaria del país que tenían evidentes implicaciones políticas. Corría el año 1919-1920. También por entonces, en 1918, Marañón fue comisionado junto a Gustavo Pitaluga y Antonio Ruiz Falcó, otros dos médicos muy relevantes de la época, para viajar a Francia y estudiar la etiología de la catastrófica pandemia gripal que asoló España y buena parte de Europa, causando millones de víctimas. Aquel viaje, dramático por otra parte, porque saben que murió cerca de 50 millones de personas en todo el mundo, fue el que hizo posible que Marañón conociera a científicos como Fleming, Babinski o Cassian. Paralelamente, impulsó, conforme a los parámetros científico-médicos más vanguardistas, la construcción del Hospital del Rey o de enfermedades infecciosas, según el periodo histórico se llamaría de una manera u otra, que sería inaugurado en 1925 y que hoy es, para aquellos que conozcan Madrid, el Instituto de Salud Carlos III en el final de Sinesio Delgado, casi en Plaza de Castilla. Y en fin, quizá el episodio más conocido de esa implicación por su preocupación sociosanitaria son estas fotografías que traigo aquí a colación, a propósito de su famoso viaje a las Urdes con Alfonso XIII en junio de 1922, a partir del cual se pusieron en marcha acciones sociales y terapéuticas que paliaron el hipotiroidismo congénito y endémico de su población. Este acontecimiento fue, de hecho, un punto decisivo en la biografía de Marañón, pues plasmó su compromiso como intelectual, como científico y como español con el devenir de su país. Efectivamente, fue a partir de ese momento cuando se implicó activamente en la política nacional. Marañón concibió entonces su acceso a la esfera pública como un acto de servicio para con sus conciudadanos, como una responsabilidad moral. El detonante de esa implicación fue la ruptura del sistema parlamentario liberal con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923. Entonces, enarboló públicamente la bandera del liberalismo, destacándose con Miguel de Unamuno en su oposición al nuevo régimen. Mientras no fueron pocos los que en aquel momento vieron en Primo de Rivera el cirujano de hierro al que había apelado Joaquín Costa hacía décadas
y que debía llevar a la regeneración del país, Marañón sostuvo desde el primer minuto, y cito, que el directorio, a pesar de cuanto se diga y se crea, no puede hacer transformaciones hondas y esenciales en ningún aspecto de la vida nacional, sino solo programas mínimos y concretos, deshaciendo o modificando hechos aislados sin ninguna relevancia, pero nada más. Es bien conocido que Marañón y Unamuno y Marañón combatieron la dictadura de Primo de Rivera desde todos los ámbitos a su alcance. Si el rector de Salamanca pronto fue condenado al exilio, Marañón tomó la bandera de la oposición desde el interior, desde las instituciones científicas, culturales y académicas en las que participaba, como el Ateneo de Madrid, el Patronato de las Urdes, el Hospital del Rey o la misma universidad. El punto culminante de aquella oposición fue su encarcelamiento en la cárcel Modelo de Madrid durante el mes de julio del verano de 1926 con motivo de la Sanjuanada, una conspiración cívico-militar que llevó, además de varios militares, al célebre médico a la cárcel durante aquellos 30 días en los que aprovechó para traducir la obra de Federico Hartmann, El empecinado visto por un inglés. Si para entonces su ascendiente social era inmenso, su pensamiento político se situaba entonces en la esfera del socialismo. Sostuvo la necesidad del surgimiento y fortaleza de una conciencia civil en la ciudadanía española que pusiera fin al atropello de Primo de Rivera. El deber de los intelectuales era implicarse en la vida política del país para constituirse en la minoría rectora que reclamaba Ortega y Gasset. En esa tesitura, Marañón atribuía un papel esencial al socialismo en la renovación del liberalismo y que debía abordarse inmediatamente después de la dictadura de Primo. Hizo una apelación específica a los liberales españoles para que se imbuyeran de las aspiraciones de mayor justicia social que el socialismo pedía, como se vio entonces en el libro de Marcelino Domingo, ¿A dónde va España?, en un prólogo que puso Marañón a esta importante obra de aquel momento. Efectivamente, la dictadura cayó en enero de 1930. En ese contexto, Marañón optó, junto a Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, por constituir la agrupación al servicio de la República. Fundada a comienzos de 1931, esta tuvo la vocación de canalizar la voz de profesionales no afiliados a partidos políticos. Con ella, sus protagonistas pretendían verse libres de ataduras partidistas en el impulso del nuevo régimen que finalmente llegó el 14 de abril de 1931 y que debía sustentarse sobre los principios políticos liberales con la asunción de aquellas aspiraciones del socialismo que les aproximaban a socialistas y liberales. En las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 y que fueron presentadas ante la opinión pública como un plebiscito sobre monarquía o república, la agrupación apoyó la candidatura republicano-socialista. El resultado es bien conocido. Aunque la victoria era monárquica en los núcleos rurales, el triunfo republicano en las capitales de provincia no dejaba lugar a dudas. El rey y sus asesores, con romanones a la cabeza, entendieron que España había votado por la República. En esa coyuntura, y esto es lo relevante para lo que aquí nos ocupa esta mañana, el prestigio de Marañón le hizo actuar de testigo en la célebre reunión que tuvo lugar en su propio domicilio, en la calle Serrano número 43, entre el conde de Romanones y Niceto Alcalá Zamora, en la que se pactó la salida de España del rey y de la familia real y se acordó dar, de manera pacífica, paso a la Segunda República. Para Marañón, como para buena parte de los intelectuales liberales de entonces, y desde luego para sus compañeros de la agrupación, la Segunda República tenía como deber fundamental impulsar una auténtica revolución educativa y cultural en el país. En este sentido, recuérdese que durante el bienio social hazañista se impulsaron la creación de centenares de escuelas, la erección de varias miles de plazas de profesores en los institutos y escuelas del país, la difusión de la barraca de Federico García Lorca, la creación de la Universidad de Santander, la creación de la Feria del Libro de Madrid, que fue la primera del país y que luego se expandiría a lo largo de todo el territorio nacional. En fin, esos 2 primeros años de la República fueron años realmente sustantivos en el avance de cómo la cultura representan una idea de España, ¿no? En este sentido, aunque su nombre se barajó como posible presidente
del nuevo régimen y también como presidenciable o ministrable en diferentes momentos de la República, Marañón consideró que su principal deber era permanecer en el laboratorio, la cátedra, el hospital, influyendo en todo caso en la cotidianidad de la República sin abandonar el ejercicio de su profesión. Marañón abogó en aquellos años de la República por la conformación de una España liberal donde se había de implantar la reforma que tanto ansiaban de la sociedad y el Estado de un modo ordenado y pacífico. Apostó por la implantación de un régimen autonómico que fuese reflejo de la diversidad regional de España. Abogó por la indispensable separación de Iglesia y Estado propia de liberales, aunque fueran católicos como él mismo, y por la paulatina reforma del mundo rural español que debía tener como objetivo último la mayor justicia social que llevase a la superación del secular retraso del campo español. Sin embargo, Marañón, como aquellos intelectuales de entonces que quisieron dotar a su país de una constitución no solo liberal, sino modernizadora, se fue alejando del primer plano político como consecuencia de la paulatina radicalización que se fue adueñando de la vida política del país. En una coyuntura económica algo más que complicada y en un contexto político en el que se hacía evidente el apogeo de las masas, aquellos liberales asistían perplejos y sobrepasados a la crisis y naufragio de los regímenes parlamentarios que sucumbían ante la exaltación nacionalista. Recuérdense la Rusia soviética, este caso sería exaltación internacionalista de 1917, pero también aquello que se llamó la era de las dictaduras o de las tiranías con esa exaltación nacionalista a la que me refería, con la Italia mussoliniana en 1922, el Portugal salazarista y muchos países de Europa a finales de los años 20, la propia España con Primo de Rivera, o la Alemania nazi a partir de 1933, por citar solo los ejemplos más evidentes de ese periodo en el que hubo un retroceso evidente de los sistemas parlamentarios frente a estos sistemas autocráticos, nacionalistas y proteccionistas. Esa certidumbre se hizo evidente en el pensamiento marañoniano, sobre todo a partir de 1933, y también en la obra que aquí nos ocupa, en el Conde Duque de Olivares, como nos referiremos un poquito más adelante. Termino con la referencia política con la que quería iniciar mi intervención. En los meses anteriores a julio de 1936, al advertir el extraordinario ascenso de la violencia social al que se estaba asistiendo desde los últimos meses de 1934, Marañón realizó constantes llamamientos a la responsabilidad, a la comprensión, al respeto de la normalidad democrática y a la concordia civil. Pese al constante deterioro del orden público, siempre confió en reconducir y estabilizar la situación política para llevar a cabo el proyecto reformista de 1931. Con todo, como es bien sabido, cuando el 18 de julio de 1936 se produjo la sublevación militar que nos introdujo en la más incivil de nuestras guerras, Marañón, que se encontraba en Portugal visitando a un enfermo, esta es la foto que tienen ustedes a la izquierda, regresó apresuradamente a Madrid para apoyar a la República y escribió entonces a su amigo Marcelino Domingo: ahora solo es tiempo de decir viva la República y viva España. Sin embargo, pocos días después, tras ser obligado entre fusiles a firmar un manifiesto de adhesión a la causa republicana en un episodio bien conocido, envía una nueva carta a Marcelino Domingo en la que se ponía de manifiesto la gravedad de la situación y la verdadera dimensión del conflicto. Cito esta carta que me parece muy relevante. Dice Marañón: no firmamos los llamados intelectuales con gran satisfacción el documento, se refería a la carta a las que les habían obligado en la residencia de estudiantes, porque la adhesión a la República y a su gobierno era excusable por sabida, sobre todo por quienes nos la pedían, gente de aluvión de última hora en buena parte. Quizá conveniente en estos momentos, pero sobre todo, y aquí viene lo importante, lo que hubiéramos querido decir, lo que debiéramos haber dicho, era solo esto: paz. La paz podría salir de nosotros, los que estamos al margen de la lucha política, y de los que, como usted, aunque político militante, es y será, sobre todo, hombre de pensamiento y de responsabilidad más honda que la meramente actual de los partidos. ¿Le parece a usted que podemos hacer algo? Me aterra el aspecto de pugna crónica que empieza a tomar el combate. Me avergüenza estar como espectador en esta lucha que desangra a nuestro pueblo, porque en el otro lado también hay pueblo.
Fin de cita. Como es bien sabido, los acontecimientos revolucionarios vividos en Madrid en los meses de agosto y septiembre, los asesinatos, entre otros muchos, de Melquiades Álvarez, Manuel Rico Abello, o de Fernando Primo de Rivera, Armando de José Antonio, que era un médico colaborador del propio Marañón en el Instituto de Patología Médica, así como su propio paso por las Checas, de donde zafó en varias ocasiones el riesgo de morir, muchas veces con ayuda de médicos como Francisco Grande Cobián, y las diferentes amenazas que sufrió en esos meses de agosto y septiembre le distanciaron del régimen republicano. La guerra civil introdujo entonces a Marañón en un periodo de desconcierto al contemplar cómo los españoles se despeñaban por el precipicio del odio, el rencor y la incomprensión. Cuando alcanzaba la edad de los 49 años, asistía desolado a la lucha fratricida que ponía fin al extraordinario periodo de esplendor cultural y, sin duda, de mayor modernización hasta entonces de nuestra historia. Se terminaba una época caracterizada por la convivencia de las dos Españas, iniciada en la Restauración de 1875, en la que intelectuales y políticos compartían España con independencia de su adscripción ideológica y tenían un arraigo por lo español, por sus tierras, gentes, lenguas y costumbres, que llegada aquella hora se fracturaba. Las dos Españas que habían convivido durante más de 6 décadas se enfrentaban entonces en el campo de batalla y se aniquilaban en la retaguardia hasta alarse el corazón, por decirlo con Machado. Al correr peligro su vida, a mediados de 1936, Marañón partió hacia París en compañía de Ramón Menéndez Pidal. Entonces escribió artículos en donde se percibe su visión de la guerra civil como una lucha entre el comunismo y el anticomunismo, lo foráneo y lo español. Consideraba que la República Liberal que había auspiciado con Ortega y Pérez de Ayala en 1931 había fenecido y que en la guerra que se estaba librando, aunque los dos bandos eran antidemocráticos, uno estaba encaminado a instaurar un régimen comunista, en tanto que el otro daría lugar a una dictadura contemplada como transitoria hacia una nueva era liberal depurada de errores pasados. Obviamente se equivocaba. Interpretó, como muchos de aquellos intelectuales, que Franco y lo que Franco encarnaba en la guerra civil era una variable de la dictadura de Primo de Rivera que ellos habían vivido. Y como muchos de aquellos liberales de entonces, se percató del peligro de sovietización del gobierno de Madrid, que fue lo que ellos vivieron durante esos meses, ya cuando la República recuperó el orden, ellos ya se habían marchado, y no se dio cuenta del peligro fascista durante la guerra, que vendría en aquella dictadura militar que duraría casi 4 décadas. Desde un punto de vista oficial, fue mirado con recelo por los dos bandos. Con todo, por su talante personal, Marañón ha sido integrado en la conocida como Tercera España, entendida aquella como la que se sintió divorciada del giro que tomaron los acontecimientos en el verano del 36. Se convirtió ya desde entonces en puente entre las dos orillas, proclamando desde los meses finales de la Guerra Civil y hasta el final de sus días la necesidad de la reconciliación nacional para la construcción de la futura España. Con todo, en el otoño de 1942, Marañón decidió regresar a España. Entonces todavía no se había producido el giro que supuso para la Segunda Guerra Mundial la batalla de Stalingrado. Y a los ojos de entonces, la alternativa no era o la España franquista o la Europa aliada, sino la Europa fascista o la América exiliada. En esa tesitura, Marañón, que vivía en el París ocupado por los nazis desde junio de 1940, optó por permanecer cerca de su familia y regresó del exilio. Perdón, no dije arriba, está junto a Pío Baroja. La foto de la derecha es uno de esos viajes que hace durante su exilio en París a América Latina, en Machu Picchu. Es una instantánea muy original, no habitual en ese famoso y bellísimo lugar peruano. Y abajo, escribiendo en su domicilio de París, en su obra histórica a la que enseguida nos referiremos. Continúo. Como decía, su vuelta no fue sencilla. Un tribunal militar tuvo embargado su cigarral toledano hasta 1947 para que respondiese de sus responsabilidades políticas. La depuración impulsada por la dictadura tampoco le permitió reiniciar su labor académica hasta 1947. En la España nacional católica de Franco, Marañón optó, como siempre había hecho, por un liberalismo posibilista
que reivindicó la libertad como valor humano esencial, el respeto y la tolerancia a las ideas de los demás, y derivado de ello, la españolidad del exilio frente al discurso anti-España elaborado por el régimen de Franco. Así se convirtió en embajador de aquella España de fuera y en casa y hogar de cuantos insignes científicos, intelectuales, académicos, pudieron ir poco a poco visitando nuestro país. En la foto de la derecha le tienen junto a Alexander Fleming y Walter Starkey, el director del British Council en Madrid. Fleming era amigo suyo de aquella pandemia gripal y decidió visitar a Marañón en 1949. Como decía, Marañón asumió la tarea de recuperar la tradición liberal que el régimen de Franco trató de erradicar y cuyas raíces se remontaban al periodo ilustrado. Frente a la identificación exclusiva de lo español con lo nacional católico, que tuvo como consecuencia la enajenación de la corriente liberal progresista, que venía desde las Cortes de Cádiz y en la que entroncaban Jovellanos, Argüelles, Giner, Azaña, Fernando de los Ríos, Ortega, Besteiro, etc., Marañón publicó algunas de sus mejores obras históricas. Fijémonos en ellas. En este sentido, es en este instante cuando debemos fijarnos en la obra histórica de Marañón, porque esta llegó con los años 30. En 1934, de hecho, había sido electo para la Academia de la Historia. Este nombramiento respondía, sin duda, como se dijo, al enorme prestigio que en esa hora de la historia de España Marañón atesoraba y que le había llevado a ser elegido y mediador entre Alcalá Zamora y Romanones en la hora dramática del 14 de abril de 1931. Para entonces, Marañón ya era académico de la medicina y en esos años de la Segunda República lo sería también de la Academia Española y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que junto a Historia, que como decía, fue nombrado en el 34, y la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que sería ya en el franquismo, le hicieron acreedor de ser el español no político que a más academias ha pertenecido en la historia de nuestro país, estas 5 que he citado. Pero volvamos a la historia. En realidad, como decía, su obra histórica en ese momento no era ciertamente voluminosa. Marañón, que en 1930 había publicado su primera psicobiografía, así lo reconocía al escribir al secretario de la Academia, Vicente Castañeda, cuando recibía el nombramiento para esta corporación. Le decía, y cito, que este honor lo juzgo inmerecido y me obliga a la responsabilidad de merecerlo en adelante. Así lo hizo, y el 24 de mayo de 1936, con motivo de su ingreso en esta Academia de Medicina, Marañón disertó sobre las mujeres y el condeduque de Olivares, capítulo que aparecería inmediatamente como el número 19 de su célebre monografía sobre el válido El condeduque de Olivares, la pasión de mandar, que apareció apenas un par de meses más tarde, cuando se iniciaba aquel fatídico verano de 1936, y por eso me pareció muy interesante e importante contextualizar en qué momento aparece la obra de Marañón, para que ustedes entiendan bien la significación de la misma. El Conde Duque ha sido reconocida como la mejor y más sugestiva psicobiografía de Marañón de su primera etapa histórica. La segunda, o historiográfica mejor dicho, la segunda llegaría tras su exilio parisino. Antes de la Guerra Civil, aunque había hecho pequeñas incursiones en la historia a través de sus ensayos sobre Don Juan o en la historia de la medicina, en algunas intervenciones en la propia academia, lo cierto es que no fue hasta los años 30 cuando se asomó de manera profusa a la historia desde un punto de vista biológico. Marañón se acercaba así a la biografía tratando de hacer las historias clínicas de sus personajes biografiados. Iniciaba una tradición en la biografía en España que tiene en la obra de Marañón una de sus cumbres. Nuestro país, como es bien sabido, no es un país con una tradición tan amplia en el ámbito de las biografías como puede ser Francia o Inglaterra. Ya saben que hay quien dice que la biografía es una enfermedad inglesa. En todo caso, Marañón es iniciador de esta tradición en nuestro país, de nuestra historiografía, y comenzó su obra histórica de manera, digamos, verdaderamente sólida a partir del ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo, publicado en 1930, donde escudriñó la debatida impotencia del rey castellano. Advirtiendo las dificultades de establecer diagnósticos médicos sobre dolencias que habían tenido lugar hacía más de 4 siglos,
Marañón se fijó entonces en la desproporción física del rey y en la disposición de su ánimo, sentenciando que el cuadro clínico del rey era una displasia eunucoide con reacción acromegálica, un diagnóstico claramente de endocrino. El resultado de ese diagnóstico no conllevaba endocrinológicamente la impotencia total, sino parcial del monarca, y por tanto no solventaba el famoso pleito sobre la paternidad de Enrique IV sobre la Juana la Beltraneja. Por tanto, digamos, no cerraba la famosa discusión que introdujo a Castilla en la guerra civil que llevaría a la asunción de la corona castellana por parte de Isabel, que luego sería Isabel la Católica, ¿no? Isabel I de Castilla. Años más tarde, en 1946, la Academia de la Historia también le encargó, junto a Manuel Gómez Moreno, analizar los restos óseos del monarca cuya sepultura se encuentra en el monasterio de Guadalupe, en Extremadura. El resultado de sus indagaciones confirmaba el diagnóstico que Marañón había hecho más de 15 años atrás. Su segunda gran obra histórica sería Las ideas biológicas del padre Feijóo, aparecida en 1933, donde de nuevo, como en toda la obra del doctor Marañón, tuvo o vino acompañado de un gran éxito editorial. En realidad, buena parte de ese éxito, digámoslo ya, estribaba en el soberbio estilo narrativo de Gregorio Marañón. Miguel Delibes dijo en una ocasión que había aprendido a escribir con el derecho mercantil de Garrigues y la literatura de Gregorio Marañón. Su escritura pulcra y su estructura sencilla introducían al lector en el universo de cada personaje. Su modo ameno de presentar la historia, el excelente ritmo narrativo que la acompañaba y el análisis de las humanas pasiones de los personajes cautivaron a todos los que emprendieron la aventura de tomar entre sus manos sus obras. Como expresaba mejor que nadie su amigo Ramón Pérez de Ayala en una carta que le escribió en julio de 1934 al recibir y leer este Feijóo de Marañón, cito: «Todos admiran las cualidades de tu estilo, querido Gregorio, llano y selecto, rico y ceñido, fluyente y encauzado, sabroso de tradición y al gusto del día. Pudiera pensarse que habías conseguido ya un canon personal insuperable de estilo artístico y didáctico, y sin embargo, cada día está mejor y mejor, más denso y a la par más leve, más alado, en lo cual no hay contradicción, pues el águila, más densa que el mosquito, es, asimismo, más leve en su vuelo». Con esos antecedentes llegamos a la aparición del conde-duque de Olivares, donde ese excelso estilo narrativo alcanzó una de las cumbres en la historia de la biografía en España. Dedicada a Azorín, gran historiador del alma de España, cito textualmente la cita impresa del libro, cuando apareció era la única biografía del valido de Felipe IV. La historiografía se había ocupado de manera profusa del siglo de oro de las artes y las letras, pero había dejado de lado el otro siglo XVII, el de la derrota militar, el desastre político, la decadencia económica del Imperio Español. Ya saben que las últimas tendencias historiográficas cuestionan, en todo caso, esa crisis del siglo XVII y está habiendo una revisita a dicha centuria que está resultando muy estimulante desde el punto de vista historiográfico. Antes que Marañón, Cánovas del Castillo había dedicado 3 volúmenes a la España de los Austrias, en los que, como señalaba nuestro añorado John Eliot, solo pudo sugerir que las ideas y actividades de Olivares a menudo habían sido malentendidas y que merecían más atención. Pues bien, transcurrido medio siglo tras el estudio de los Austrias de Cánovas del Castillo, Marañón dedicó esta extensísima biografía al conde-duque de Olivares. Nuestro Eliot observaba cómo el conde-duque de Marañón, y cito lo que él escribía a propósito del mismo, no fue exactamente la obra de un historiador especializado, sino un médico y un hombre de letras brillante. Su libro se interesaba por el hombre, mientras que su política de gobierno y su carrera eran tratadas de forma sumaria. Estas eran consideradas solo en la medida en que podían reflejar su carácter, cuyo rasgo más dominante era la pasión de mandar, y a la vez su personalidad era vista como prisionera de un organismo biológico cuya disección era realizada por el doctor Marañón con el cuidado de un experto.
es dudoso que el enfoque psicoanalítico que adoptó Marañón obtuviese en la actualidad un amplio consenso, pero su libro sigue siendo un examen fascinante y en ocasiones muy sugestivo de un personaje complejo, utilizando diversas fuentes impresas y de archivo, por lo que todos los historiadores que le seguimos en el estudio de esta época nos convertimos en sus deudores. Fin de cita de la opinión de Eliot sobre el conde duque de Marañón. ¿Cuál era el motivo de esta caracterización que Eliot advertía en el conde duque de Marañón? Que apenas un lustro antes se había puesto en marcha el giro copernicano que para la historiografía supuso la aportación de la Escuela de los Anales, de cuyo influjo sí se beneficiaría la obra de Marañón a partir de su exilio en París. Por eso al inicio de mi intervención les decía que el conde duque es su gran obra histórica de la primera parte, la segunda parte, su gran obra histórica, sería el Antonio Pérez. Pero volvamos al conde duque. Traducido a los idiomas más importantes del mundo casi inmediatamente, alemán, inglés, francés, frente a la percepción negativa que se tenía de la figura de Olivares, Marañón sostenía en el prólogo a su obra que su pretensión había sido demostrar, y cito, que al lado de sus grandes defectos, el conde duque tuvo virtudes notables y algunas excelsas, y que por estas virtudes fue muy superior a la casi totalidad de los españoles de su tiempo. Fin de cita. Para Marañón, la pasión de mandar en Olivares era manifestación de su instinto de superación. Como en todas sus biografías antes de la guerra, Marañón buceaba en los ascendientes de Gaspar de Guzmán, rastreando la herencia biológica de ese afán de mando, concluyendo que, y cito, sin duda la frase crítica de su evolución, la decisiva para su porvenir, fue desde sus 17 años a los 34, que cumplió en 1621, cuando ya era valido de Felipe IV. Al comienzo era un escolar imberbe. Al terminar es un varón en plena madurez, que oprime ensumando la voluntad del rey como un dócil instrumento, en un grado de plenitud pocas veces conocido en la historia de privados y dictadores. Felipe IV era la horma del zapato de Olivares, pues padecía la terrible enfermedad de la voluntad paralítica, diría Marañón. Había sido su inoperancia, la de Felipe IV, su incapacidad decisoria, la que había propiciado el valimiento de Olivares. Uno de los pasajes más sugestivos. Disculpe. Uno de los pasajes más sugestivos de la monografía de Marañón es su análisis del temperamento y constitución de los válidos y dictadores. En realidad, como se dijo, había llegado a este tipo de cuestiones de la mano de sus estudios endocrinológicos. Ya en 1926, en su obra Gordos y Flacos, se había fijado en la relación entre peso y psicología, y derivado de ello en la influencia de la constitución heredada por la persona, particularmente en el influjo del tono endocrino y nervioso, que ejercen una influencia decisiva, según Marañón, en los caracteres psicológicos del individuo. Esta consideración, hoy superada en el ámbito médico, tuvo una influencia fundamental en la obra histórica de Marañón. En él había influido a su vez los trabajos del psiquiatra alemán Kremser, que había establecido la relación entre obesidad y carácter ciclotímico y entre delgadez y carácter esquizotímico. Marañón recogía que el ciclotímico tenía un humor, y cito, un humor bonachón y optimista y una psicología de buen sentido aplicada a los problemas prácticos. Su carácter era oscilante entre estados de excitación optimista, de rapidez en la ideología, de seguridad y confianza en sí mismos. Y también oscilaba hacia estados de depresión moral e intelectiva, de falta de confianza en sí mismo y tendencia a la pusilanimidad. Fin de cita. El límite patológico de este carácter eran los estados maníaco-depresivos, señalaba Marañón. Por otro lado, y frente a él, el esquizotímico era reconcentrado, inquieto e idealista. Su manifestación patológica serían las psicosis esquizofrénicas. Fue también Kremser, este psiquiatra alemán, quien estableció la identificación de los obesos ciclotímicos con las constituciones de tipo pícnico, en tanto que los delgados y esquizotímicos tendrían una constitución de tipo asténico. Marañón atribuía de esta manera a los pícnicos el mayor número de sabios del mundo científico en el ámbito de las
ciencias naturales y lo ilustraba en los casos de Humboldt, Pasteur o Darwin, en tanto que entre los representantes más significados de los asténicos habían aparecido la mayoría de los filósofos, escritores románticos o los líderes de masas, como Dante, Descartes, Kant, Voltaire o Ignacio de Loyola. Marañón empleó esta caracterización y sus manifestaciones temperamentales a la hora de analizar su influencia en los personajes históricos como el conde duque de Olivares y el cardenal Richelieu. La aportación de Marañón estribaba en que estimaba, y cito, en que esa constitución ancha o larga, pícnica o asténica, y por lo tanto los temperamentos resultantes, su peculiar psicología y afectividad, están moldeadas por las glándulas de secreción interna. Por tanto, fin de cita. Por tanto, ambas constituciones, pícnica y asténica, con sus respectivos temperamentos, cicloide y esquizoide, tenían, y cito de nuevo, un esquema endocrino peculiar, que es como el cañamazo obligado que indicará inexorablemente las líneas generales del futuro de estos personajes, aunque éste pueda adoptar las modalidades externas más variadas y en apariencia más incongruentes. Así, sobre esta base endocrinológica, Marañón caracterizaba primero a los válidos, más tarde a los dictadores, en dos tipos. Por un lado, el pícnico, que era físicamente fuerte, alto, rechoncho y de carácter ciclotímico, temperamento en el que se sucedían la exaltación hipomaníaca y los estados depresivos. Frente a él estaban los válidos de tipo asténico, físicamente enjutos, delgados, aguileños y cuyo temperamento esquizoide les hacía fríos e irritables, rígidos, reconcentrados y de gran vida interior. Mientras el pícnico, es decir, el más obeso, alto, rechoncho, convencía por la eficacia de su gesto, el asténico, el delgado, el afilado, lo hacía por su conducta. Para Marañón, la mayoría de los dictadores o válidos en el mundo meridional, en el sur de Europa, por decirlo enfáticamente, habían pertenecido al primer grupo, al pícnico, al rechoncho, al físicamente fuerte, alto y rechoncho, como digo. A él pertenecía también, claro, el conde duque de Olivares. Por el contrario, proponía como ejemplos de personalidades históricas asténicas, delgadas, afiladas, aguileñas, a personalidades como Calvino, Cisneros o, por supuesto, el oponente político de Olivares, el cardenal Richelieu, y dice de Richelieu, cuya morfología escueta y aguda y cuyo carácter taimado, frío y durísimo son arquetípicos. Aquí tienen el famoso retrato del conde duque de Velázquez y el de Richelieu. Para que el válido o dictador, diría más tarde, pueda desarrollar su pasión de mandar, que era el ordo amoris, que diría Schiller, que movió la vida del conde duque, este debía encontrar la circunstancia apropiada, de manera que cuando eso ocurría, florecía esa pasión, esa pasión a sus anchas. Corre, y cito, por su cauce libre esa pasión que hace aparecer entonces al caudillo, al dictador, al conductor de muchedumbres. De aquí también que el gran caudillo no sea un ejemplar humano excelso, porque la parte que pone en su triunfo, lo extraño a su personalidad, el ambiente, puede ser tan propicio que casi baste para subirle a la cumbre. Ese factor externo, que a veces llamamos suerte, en ninguna otra actividad humana tiene sin duda la importancia, o por lo menos la resonancia que aquí tiene. Fin de cita. Les recuerdo que está escribiendo esto en la coyuntura de 1936, tras haber pasado la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera, al que tienen a su izquierda y que había acabado con los huesos del propio Marañón en la cárcel Modelo de Madrid. Marañón teorizaba entonces en su Conde Duque acerca de las fases que cumplen las dictaduras en la historia de la humanidad y en las que se vislumbraba la influencia de las teorías cíclicas de la historia que habían llegado de la mano de Oswald Spengler a inicio de los años 20 en su famoso libro La decadencia de Occidente. En aquel momento, en 1936, en que la situación política europea y española se veía seriamente amenazada por esa exaltación nacionalista, autoritaria y proteccionista que reflejaba en el inicio de mi intervención, Marañón decía y escribía:
esta cita que viene ahora, que empieza ahora, es un poco larga, pero me pareció muy interesante traerla por lo audaz de Marañón a la hora de aproximarse a la psique de los dictadores y también con lo que habría de venir en nuestro país, ¿no? Dice Marañón: todo gobernante absoluto, llámese dictador, tirano o válido, pasa, casi sin excepción, por 3 fases en su mandato. Una primera en la que el nuevo jefe carece aún de fuerza propia y organizada, pero se la da el pueblo, que acoge siempre toda novedad política con alegría y esperanza, y sobre todo en el caso del dictador, cuya característica es la capacidad de su gestión, el magnetismo de su gesto, sin la cual o sin el cual no hay dictadura posible. El jefe absoluto ha de justificar la expectación generada con actos de gobierno llamativos, de los que forma parte inevitable la persecución de los que le precedieron y el revocamiento a grandes manotazos de buena parte del antiguo orden. En la segunda fase de las dictaduras o de los valimientos, la opinión empieza a ser hostil al jefe, porque éste ha de mandar con violencia, y la violencia fatiga pronto a la multitud. La capacidad de mando le permiten, con más o menos fortuna, realizar actos de gobierno eficaces, como el típico fenómeno de las grandes obras públicas. Y finalmente, las fuerzas coercitivas permiten una era de tranquilidad que contrasta con los largos disturbios que justificaron la dictadura. Se alcanza, en suma, el orden. El tirano vive tocando con las manos sus indudables éxitos y convencido de que los rumores de disgusto que, de tiempo en tiempo, llegan a su despacho son ecos de la envidia de los vencidos y de los profesionales del resentimiento. Según los casos, continúa la cita, dura más o menos tiempo el equilibrio entre las dos fuerzas contrarias, pero al fin, inevitablemente, llega el día en que las tendencias adversas dominan a las que asisten al dictador. El descontento va ganando desde el pueblo a planos cada vez más altos de la sociedad, a planos cada vez más altos de la sociedad y se infiltra, en los círculos mismos que rodean al jefe. Lo común es que le rinda el cansancio físico y la convicción de que su esfuerzo no se agradece ni se interpreta con justicia. Por eso, cuando se quiebra la fe en la propia eficacia, la magia sobre los demás también se ha roto, y con ella la razón del poder del válido dictador. El dictador se siente, por lo común, hambriento de paz, pero el sueño de la paz se hace más difícil a medida que con más afán se desea. Por el contrario, se perfila cada día con mayor precisión el sentimiento terrible, inexorable, de que mientras más avanza, se ve menos clara la continuidad con la historia futura. Porque toda dictadura, como toda revolución, termina en un tajo, detrás del cual, claro es, la historia sigue, pero en el que los héroes de la revolución o de la tiranía se suelen despeñar. Fin de la larga cita que he hecho. No fueron pocos los que vieron en estas letras alusiones directas obvias al dictador Primo de Rivera. Aunque Marañón no lo reconoció nunca, parece evidente que en el trasfondo de estas consideraciones estaba la experiencia vivida durante la dictadura. Como se recordará, fue, insisto, encarcelado con ocasión de la misma. Parece que Marañón regaló un ejemplar del Conde Duque de Olivares a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, también por aquellos años, en 1933, y entonces una estrella emergente en aquella polarización política que asistía a España en esos iniciales años 30, ¿no? Cuya dedicatoria decía lo siguiente: como la lectura de mi libro ha suscitado tantos comentarios, hasta el punto de establecer algunos un parangón con la interpretación que doy a mi biografiado y la figura de su padre, tengo interés en que usted sepa que esto no responde a ningún propósito determinado, ya que la figura del general Primo de Rivera aparece día a día más clara y alta, diáfana y sincera en el pensamiento de los españoles, agigantándose ante la labor del historiador. Fin de cita. Otro de los grandes temas que Marañón aborda en su Conde Duque de Olivares es su idea de España con motivo de las sublevaciones de Cataluña y Portugal en 1640. Marañón analizaba los propósitos que movieron a Olivares a llevar a cabo su política unificadora. Conforme a la elogiosa interpretación de Cánovas, la causa última de la acción del valido era hacer viable la acción exterior de la monarquía hispánica. Para Marañón, Olivares, y cito, cometió el error de pretender imponer a las demás regiones el modelo obligado de Castilla.
Error fundamental en un problema como el de los regionalismos, hecho más que de razones, de susceptibilidades. El conde duque había obviado el derecho propio de esos reinos que conformaban la monarquía. Su pecado fue el de la incomprensión por el gobierno central de la psicología del pueblo catalán y, en consecuencia, la técnica inconveniente con que fue tratado. Termina la cita. Para Marañón, Olivares tendría que haber aceptado, y cito de nuevo, contar con esas regiones a través de esas leyes, o en todo caso, modificar esas leyes con generosidad, con tacto inagotable, poniendo un exceso de comprensión frente a cada una de las inevitables susceptibilidades regionalistas. En España, la personalidad de las regiones es un hecho tan vivo que solo la pasión, la malicia o la necedad lo pueden desconocer. Hasta el patriotismo español es, ante todo, regional. Lo único que une al español medio con los demás, por encima de las diferencias políticas, religiosas, etc., es la regionalidad. Marañón, como toda la generación del 14 y como se reflejaba en aquella Constitución de 1931, fue extraordinariamente sensible a la diversidad regional de España, que por entonces se reconoció por primera vez con los estatutos primero de Cataluña en el 32 y más tarde ya del País Vasco en el 36. El gallego ya saben que no se llega a reconocer porque el 17 de julio, el 16 de julio en realidad, se estaba votando en el Parlamento de 1936, ¿no? En todo caso, para terminar con este análisis de la biografía del conde duque de Olivares, las dos características que nutren la obra histórica de Marañón durante su primera etapa hasta esa guerra civil y por tanto, sobre todo en su conde duque de Olivares, es ese biologicista de origen, ese biologicismo de origen endocrinológico al que ya me he referido con los ejemplos pícnico y asténicos, y el evidente determinismo histórico muy propio de la época que, como decía hace unos minutos, también era influenciado por el ya citado Oswald Spengler. Marañón, al tiempo que concebía la historia de la humanidad como un proceso en constante progreso, algo común en los autores de entonces, al menos hasta la hecatombe que supuso la Segunda Guerra Mundial, se fijaba en lo que llamaba el espíritu de la época o del siglo, en el carácter histórico de los individuos anónimos de cada periodo. Todas esas pautas caracterizaron aquella primera obra hasta que llegó la Guerra Civil y la apertura de la segunda época en su obra histórica. Al poco tiempo de aparecer el conde duque de Olivares, como decía, España se despeñó por el precipicio del odio, el rencor y la incomprensión de la más incivil de nuestras guerras. Marchó entonces Marañón al exilio parisino, donde transcurrió su existencia hasta octubre de 1942, solo interrumpida por sendos viajes, como decía antes, a América en 1937 y 1939. Estaba contemplando entonces la posibilidad de exiliarse al continente americano en el al nuevo mundo. Finalmente, la lejanía de los suyos le decidiría a regresar a Europa. Como decía antes, el desafío que suponía encontrarse lejos de sus hijos y la posibilidad de poder regresar, fruto de que su hijo, Gregorio Marañón Moya, tenía un puesto muy destacado dentro del escalafón franquista en esos primeros años de la dictadura, y que él, al ser médico, no estaba desde el punto de vista político tan implicado como podían haber estado filósofos o políticos o otro tipo de intelectuales más vinculados al mundo de las letras. Eso facilitó el regreso de Marañón a España en 1932. Pero fijémonos, en todo caso, en la transformación, que es lo que ahora nos ocupa, de su obra histórica durante su estancia en París. Sus escritos, a partir de entonces, aparecen transidos de melancolía por la España perdida. Su identificación con la patria lejana y añorada se reflejó en composiciones de singular belleza literaria como Tiempo Viejo y Tiempo Nuevo de 1940, Elogio y Nostalgia de Toledo o Vida e Historia, estos dos últimos aparecidos en 1941. La enajenación a algo constitutivo de sí mismo, España, a la que Marañón tenía tan interiorizada y se sentía tan arraigada,
y sentía tan arraigada, se vio agudizada por la impotencia ante acontecimientos que escapaban a su control y que violaban su propia intimidad, como el saqueo de su casa y de su cigarral toledano, donde perdió no solo objetos de mayor o menor valor material, sino también recuerdos y documentos de una gran alta significación personal, como su archivo personal, libros, papeles y materiales de valor sentimental y familiar. Melancolía y tristeza caracterizaron la reflexión de Marañón en París. En estos años publicó un buen número de ensayos históricos y otros que traslucían reflexiones sobre el tiempo que le había tocado vivir. Si la nostalgia de España estaba en el origen de estos, la reflexión sobre el exilio y el exiliado fue permanente en aquellos a partir de entonces. Fue en París y fruto de su propia experiencia, donde Marañón proyectó realizar una magna obra sobre la historia de las emigraciones políticas españolas entre los siglos XV y XX, que tenía al exilio y al exiliado como eje interpretativo de la historia de España desde el reinado de los Reyes Católicos. Esta magna obra nunca vio la luz como tal, pero ese proyecto subyace en muchos, o mejor dicho, en casi todos los trabajos históricos que publicaría en años sucesivos y está en el origen de su mejor obra histórica desde el punto de vista historiográfico, su biografía, Antonio Pérez, que escribiría en esta segunda etapa. En París, libre de sus ocupaciones habituales, Marañón pudo dedicar un tiempo considerable a la investigación histórica, donde desarrolló una más que notable labor de investigación en los archivos nacionales de París. Allí estableció amistad con una bibliotecaria, Gabrielle Bergoin, cuyo esposo es el célebre hispanista Pierre Vilar. Seguramente de su mano fue como Marañón se introduciría en los cambios a los que se estaba asistiendo en la historiografía francesa y que iban a transformar radicalmente el modo de hacer y comprender la historia más adelante. Marañón recabó en esos años de París información bibliográfica y documental que nutriría todos sus libros en adelante, no solo con su propio esfuerzo y con sus trabajos en la Biblioteca Nacional Francesa y en los archivos nacionales franceses, sino también con la ayuda de muchos de sus amigos, como Natalio Rivas, Gabriel Maura, Madariaga, Prieto, con quienes compartió su ambiciosa idea de hacer esa historia de los exilios españoles desde el siglo XV al siglo XX. Estos amigos suyos, sus hijos, le hicieron llegar libros que necesitaban, comentarios, información, desde sus lugares de exilio y de los que no podía disponer Marañón en París. En aquella proyectada obra, Marañón iba a desarrollar, y publiqué el índice hace unos años con motivo del cincuentenario de Marañón, de su muerte en 2010, tenía proyectado desarrollar los exilios españoles analizando los exilios generados por las comunidades de Castilla, por la expulsión de los judíos y de los moriscos, por heterodoxos con Miguel Servet como emblema, la expulsión de los jesuitas de 1766, la expulsión de los republicanos españoles tras la Primera y Segunda República, la suya propia, claro, de los afrancesados, de los liberales en tiempo de carlistas y de los carlistas en tiempos de liberales, de la dictadura de Primo de Rivera. En fin, tenía claramente un hilo argumental de toda la historia de España desde el siglo XV a través de lo que había sido el exilio español. Sabemos que en España hasta 1876, si uno no compartía el régimen establecido, o era encarcelado, o era ejecutado, o tenía que marcharse al exilio, ¿no? Eso es lo que cambia la restauración. No sé si se han fijado antes que en mi exposición decía que lo que rompe la guerra civil era que los españoles de diferentes adscripciones ideológicas, que desde 1876 podían compartir arraigo por lo español, aunque discreparan en lo ideológico, porque la Constitución de 1876 lo que incluye es la aceptación del adversario político. Eso es lo que rompe la guerra civil y retrotrae la historia de España a esta persecución para quien piensa de otra manera, ¿no? En todo caso, el volumen e interés de la documentación que fue encontrando para hacer el capítulo que correspondía a Antonio Pérez en esa magna obra hizo que centrara su atención en este personaje secretario de Felipe II, frustrando su proyecto inicial de recorrer todos esos capítulos de la historia de España.
A diferencia de sus trabajos de antes de la guerra y del Conde Duque, las obras que Marañón desarrolló a partir de entonces recogían, como decía, los nuevos aires que recorrían por la historiografía desde comienzos de los años 30. Quizás sea demasiado aventurado afirmar que conocía el giro impulsado por la Escuela de los Anal, por el que se comenzó a superar la visión historicista y positivista de la historia, aquella a la que respondía la primera etapa de Marañón y la de todos los historiadores hasta 1930. En síntesis, aquella visión concatenaba acontecimientos aislados, sobre todo militares y políticos. A partir de 1929-31, con la Escuela de los Anal, la historia empezaría a fijarse en corrientes profundas, elaborando o tratando o aspirando a tratar de absorber eso que llamaron aquellos historiadores la historia total, económica, social, también demográfica, cultural, de las mentalidades más tarde, etc. Insisto, seguramente Marañón no conoció directamente a Brodel y a los historiadores de la Revolución de Anal, pero es seguro que entró en contacto con alguno de los hombres que recogieron ese impulso. No solo Pierre Vilar, sino que, por ejemplo, Brodel, al que acabo de citar, y creador y fundador e impulsor de la Escuela de los Anal, hizo un libro, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, que desde luego dialogaba con la obra de Marañón y Marañón citaba en su propia bibliografía, ¿no? Por lo que, disculpe. Por lo que podemos señalar con todo esto es que la obra histórica de Marañón ha quedado caracterizada por sus psicobiografías. Numerosos autores han recogido y señalado que Marañón es uno de los paradigmas del género biográfico en España. Un género que, como decía al inicio de mi intervención, si lo comparamos con tradiciones como la anglosajona o la francesa, no ha gozado de especial vigor en nuestro país, sino hasta muy recientemente. Desde una perspectiva historiográfica, como han puesto de manifiesto muchos de sus biógrafos, Luis Sánchez de Arangel, Lain Entralgo o Marino Gómez Santos, si bien estas tienen un carácter más descriptivo que analítico, las biografías de la primera etapa son, sin duda, lo más conocido y leído de la obra de Marañón, que con excepción de Antonio Pérez, es, digamos, el momento cumbre de esta obra. Quisiera terminar refiriéndome a cómo cuando Marañón fallece en 1960, realmente estamos ante la desaparición de un médico humanista y liberal que había dedicado todos los afanes de su vida, como los de su generación, a promover una España moderna, reformista y liberal. Aquellos afanes habían quedado truncados la noche, como saben ustedes, la noche del 17 al 18 de julio de 1936. Toda la vida de Marañón fue un empeño por hacer real la España, como digo, moderna y diversa, en la que todos pudieran compartir un proyecto de vida en común, por decirlo con Ortega, que no fuera excluyente. Un proyecto que finalmente emergería, como saben ustedes mejor que yo, en 1975 tras la muerte del dictador. Por eso, el 27 de marzo de 1960, cuando muere Marañón, en su domicilio de Madrid, se produce la primera manifestación multitudinaria que hay desde el final de la guerra. La multitud que acompaña el cortejo fúnebre era reflejo de la admiración, el afecto y el reconocimiento de todas las Españas a su figura. Con ocasión de su muerte, Fernando Valera, jefe del gobierno de la República en el exilio, señaló desde México: la pérdida reciente de don Gregorio Marañón ha sido sentida en las tres Españas: la España oficial, la España peregrina y la España silenciosa. Tanto en la prensa del exilio como en los periódicos del régimen y en las tertulias de los intelectuales rebeldes y amordazados del interior, se ha manifestado el duelo nacional por la muerte del español insigne. Y añado yo, y del gran historiador que nos dejó la primera gran biografía sobre el conde duque de Olivares. Muchísimas gracias por su atención.
Yo sí te escucho. Sí, sí, disculpa. Estaba agradeciendo el esfuerzo que ha hecho para poder estar aquí con nosotros, ya que te ha cogido en la otra parte del mundo con temas laborales y agradezco esta gran conferencia que ha dado en el día de hoy para dar, bueno, yo creo que hoy es el día que tributamos aquí en el pueblo de Olivares a Gregorio Marañón el esfuerzo que hizo en su momento y la gran biografía que ensalzó para sacar de ese infierno donde estaba el conde duque metido, ¿no?, en la historiografía mundial. Bien, vamos a continuar con, bueno, de alguna manera la entrega del premio, aunque va a ser simbólica, pero vamos a dar lectura a los acuerdos y demás, y luego continuamos contigo, ¿vale, Antonio? Muy bien. Bien, pues como todos sabéis, la Asociación Gaspar de Guzmán tiene entre sus objetivos el de conmemorar cada año la efeméride del 12 de octubre, día de la, aparte de que es hoy el día de la Fiesta Nacional de España, día de la concesión del título del Condado de Olivares por el emperador Carlos V al primer conde de Olivares, don Pedro de Guzmán y Zúñiga, en 1535, en la ciudad italiana de Palermo. Por ello, celebra anualmente estas jornadas que hoy concluimos, dedicada a la historia del conde duque Olivares, que concluyen en esta fecha con el reconocimiento a historiadores especialistas en la figura de don Gaspar de Guzmán y Pimentel, su familia y en concreto sobre los dos primeros condes de Olivares y el contexto histórico en el que vivieron con el otorgamiento del premio de historia conde duque de Olivares. Hago un breve resumen de lo que fue el acta que redactó mi compañera que está en lo más alto, Salud Cotán. En la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Cultural y Desarrollo Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, celebrada en sesión ordinaria el pasado 25 de marzo de 2022, acordó por unanimidad otorgar esta distinción a título póstumo al médico y humanista don Gregorio Marañón y Posadillo como reconocimiento a las investigaciones y estudios sobre don Gaspar de Guzmán plasmado en ese libro que ha disertado don Antonio, El conde duque de Olivares y la pasión de mandar, la primera y gran biografía sobre el primer ministro del rey Felipe IV. Marañón, con su extraordinaria biografía a Olivares, humanizó al gran estadista español que durante siglos fue demonizado y logró desprender al personaje histórico del lastre de la leyenda negra española. ¿Qué mejor ocasión en esta segunda jornada de historia conde duque de Olivares que en la que se hace homenaje a Sir John Eliot y que también ha nombrado don Antonio, y en las que se otorga el título, a título póstumo el segundo premio de historia a Gregorio Marañón y Posadillo, que reproducir algunas reflexiones de la semblanza que el propio profesor Eliot le dedicó a Marañón en su conferencia El Olivares de Marañón en la Semana de Marañón de 2007, en la que explicó la influencia que el libro de don Gregorio, El conde duque de Olivares y la pasión de mandar, ejerció sobre su interés por el personaje. Decía el profesor Eliot haber quedado fascinado por el retrato verbal de Olivares pintado por don Gregorio, que podría considerarse una obra complementaria al retrato visual pintado por don Diego. Cada una de esas representaciones puede considerarse un estudio sobre el poder. Velázquez, con su poderosa imagen del hombre a caballo, captó toda la altiva arrogancia de alguien que había nacido para mandar. Marañón, por su parte, en su conde duque, nos lleva entre bastidores para explorar a un nivel más íntimo tanto los imperativos como los costes del poder. Don Gregorio consiguió localizar y leer seguía comentando en esta jornada el profesor Eliot, que don Gregorio consiguió localizar y leer un número impresionante de documentos del conde duque de Olivares en persona y relacionados con su vida y su época, como se puede constatar solo con echar un vistazo a la extensa bibliografía especial al final del libro anteriormente citado. En realidad, el listado y el estudio anotado de la documentación que sacó a la luz y que consultó es una de las mayores contribuciones a la historia. Además, don Gregorio no se limitó a listar los documentos, los leyó y utilizó con talento para explorar distintos aspectos de la personalidad de Olivares y evocar la época en que vivió. El estudio de Gregorio Marañón sobre el conde duque de Olivares constituye el mejor de los libros de la historiografía del médico humanista. El conde duque
de Olivares, uno de los políticos más urgentes de la historia, decía Laín Entralgo, era la figura adecuada para suscitar los mejores talentos de Marañón. Esta frase la pronunció el académico Pedro Laín Entralgo en un seminario que la Fundación Marañón organizó en el año 1991 en el Museo Nacional del Prado. La entrega de este galardón la haremos dentro de una fecha cuando nos lo indique la Fundación y se la entregaremos tanto a don Antonio, aquí presente por mediación de esta conferencia, y a don Gregorio Marañón, del que ahora quiero hablar un poco de él, su nieto, don Gregorio Marañón Bertrán de Lis, segundo marqués de Marañón y abogado, empresario y académico. Don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis es una de las figuras eminentes del mundo empresarial y cultural español de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Es presidente de Universal Music desde 1974 y de Logista desde 2008. Miembro del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional desde 2017 y vocal del patronato del Real Alcázar de Sevilla y de la Casa Consistorial desde el año 2019. Hombre comprometido con el legado intelectual, artístico y cultural de España, en 1962 contribuyó a la constitución de la Fundación Ortega y Gasset, de la que fue vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva, jugando en su desarrollo un papel destacado. En 2010 propició la fusión de esta fundación con la Fundación Gregorio Marañón, de la que era vicepresidente, asumiendo también en la Fundación Ortega Marañón la vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva. En 2020 fue nombrado presidente de la FON, la Fundación Ortega Marañón. Ha sido presidente de la Real Fábrica de Tapices desde el año 2005 a 2012. En 2010 fue nombrado patrono del nuevo Museo del Ejército del Alcázar de Toledo y fue patrono de la Biblioteca Nacional desde 2015 a 2018 y desde 2021 vuelve a hacerlo hasta la fecha de hoy. En el año 1995 participó en el primer patronato y en la comisión ejecutiva de la Fundación del Teatro Real, dimitiendo un año más tarde cuando fue cesada la dirección llevada por Elena Salgado, y volviendo a asumir ambos cargos en el 2004 a propuesta de la ministra de Cultura, Carmen Calvo. En 2007, tras proponer una importante modificación de su estatuto, es nombrado por unanimidad primer presidente independiente del patronato del Teatro Real de Madrid y presidente de la Comisión Ejecutiva, siendo reelegido en el año 2003 y por tercera vez en mayo de 2018. El Teatro Real, bajo su mandato, según el barómetro de la cultura de la Fundación Contemporánea, se ha convertido en la tercera institución cultural española y en la primera en el ámbito de las artes escénicas y musicales, y ha alcanzado una prestigiosa proyección internacional. La trayectoria de don Gregorio Marañón Bertrán de Lis ha sido objeto de diversas distinciones y condecoraciones. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico de la Academia Europea de las Ciencias, Artes y Letras. En 2015 fue elegido también académico correspondiente de la Real Academia de San Pablo. Le fue entregada en 2002 la Gran Cruz de Alfonso X y la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el año 2015 en reconocimiento a su decisiva aportación al mundo cultural español en las últimas décadas. Como vemos, don Gregorio Marañón Bertrán de Lis de alguna manera sigue los pasos de su abuelo. Bien, y ya para concluir, decir que ahora vamos a hacer una entrega simbólica de la estatuilla que más tarde llevaremos a Madrid. Pero antes quería comentar que esta estatuilla de bronce que podéis contemplar y que en esta jornada han estado en la antesala de la entrada del teatro, que otorgamos cada año, está basada en una escultura en barro cocido que realizó nuestro vecino Romualdo García López en el año 2010 para la 8ª edición del Mercado Barroco de Olivares. Le estamos muy agradecidos por poner en valor la figura histórica de don Gaspar de Guzmán y por la cesión desinteresada de su escultura a nuestra asociación para hacer el boceto. Y bien, ahora vamos a proceder, como decíamos, a la entrega simbólica de la estatuilla del Conde Duque Olivares. Para ello invito al compañero Francis que se la ponga a su vista, don Antonio, para que usted la pueda ver desde allí
y ya la podrá coger entre sus manos junto con don Gregorio cuando le visitemos en la fundación. Bien, pues no sé si la ves a Francis o si nos acerca un poquito más. Sí, perfectamente. Sí. Ahora es una entrega simbólica, decir que en fecha por determinar, una delegación de nuestra asociación visitará la Fundación Ortega Marañón en Madrid, donde seremos recibidos por el presidente de la misma, don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, y don Antonio López de Vega, director del Instituto Universitario de Investigaciones Ortega Marañón, al que de nuevo le agradecemos profundamente al haber estado hoy con nosotros. Si tenéis algo que comentar y... Sí, una carta que ha enviado el presidente y que me gustaría leer. Les comparto la imagen. Querido presidente, querido amigo, es para mí una gran satisfacción recibir, en nombre de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, que custodia y proyecta el legado histórico, médico, intelectual y ético del doctor Marañón, el segundo premio de Historia del Conde Duque de Olivares que convoca la Asociación Cultural y Desarrollo Gaspar de Guzmán. Este premio, que se entrega coincidiendo con la concesión del título del Condado de Olivares a don Pedro de Guzmán y Zúñiga por Carlos V en 1535, reconoce a aquellas personalidades que han contribuido con su investigación al conocimiento de la vida y obra del valido de Felipe IV, don Gaspar de Guzmán, primer Conde Duque de Olivares. Este galardón fue concedido en su primera edición a mi añorado y gran amigo Sir John Eliot, recientemente fallecido, y del que todos guardamos el mejor de los recuerdos. Es por eso que hemos considerado especialmente adecuado que intervenga en la clausura de estas jornadas que se van a llevar a cabo en el Teatro Municipal de la Villa de Olivares el director del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, el también historiador y biógrafo de Gregorio Marañón, don Antonio López Vega. En su conferencia, el profesor López Vega abordará el análisis de la obra histórica del doctor Marañón y el papel esencial que en ella juega su biografía, El Conde Duque de Olivares, La Pasión de Hermandad, publicada en fecha tan significativa como 1936 y que sirvió de marco para su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Recuerdo, en este sentido, cómo la obra del doctor Marañón fue, junto al lienzo de Velázquez conservado en el Museo del Prado, la puerta de entrada a la vida y obra de Olivares para el propio Eliot, como él mismo relató en la Semana Marañón dedicada a la biografía que celebramos en la Fundación en el año 2007. Esperando poder recibir a los representantes de la Asociación Cultural y Desarrollo Gaspar de Guzmán en nuestra sede de Madrid, que es también la suya, les envío mi afectuoso saludo. Con un cordial abrazo, Gregorio Marañón. Espero que podamos llegar al encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le pido que se las haga llegar a don Gregorio y que pronto nos veremos en Madrid, en su casa, donde le llevaremos este recuerdo y este tributo que hoy el pueblo de Olivares le hace con Gregorio Marañón, que creo que era ya de justicia histórica. Y vamos a concluir agradeciendo a los asistentes por haber estado aquí cada día, pacientemente conociendo nuestra historia, a los socios de nuestra asociación Gaspar de Guzmán, a las hermandades en Veracruz por la sesión de esta silla donde estamos ahora sentados, al propio ayuntamiento por el patrocinio de esta jornada, y a todos ustedes le emplazamos de nuevo a partir del 10, 11 y 12 de octubre del próximo año, 23, en el que celebraremos la tercera jornada dedicada a la historia y el patrimonio de Olivares. Muchísimas gracias don Antonio, y esperamos verle pronto. Un abrazo y buen regreso a Madrid. Muchísimas gracias, buenas tardes.